Bueno, comencemos. Bueno, comencemos. Ítem. SCP-076 Clasificación de objeto. Keter Procedimientos especiales de contención. El área de contención 25B debe estar ubicada a 200 metros bajo el nivel del mar, excavada dentro de roca sólida en un área sismológicamente estable. La entrada de acceso a las instalaciones de contención debe ser mediante un elevador vertical, dividido cada 50 metros por una puerta blindada, construidas con placas de titanio de 20 centímetros de espesor. El túnel del ascensor debe ser inundado con agua marina cuando no esté en uso. El área de contención 25B debe ser construida con los siguientes componentes. Un perímetro de seguridad exterior contra amenazas externas, constituido por personal de seguridad entrenado en combate cuerpo a cuerpo y tácticas contra la intrusión. Un área administrativa y de soporte, AAS, constituida por una instalación de soporte y barracas para el personal permanente. Una zona primaria de contención, ZPC, constituida por un cubo de 7 metros recubierto con 1,5 metros de titanio reforzado. La ZPC deberá de ser diseñada para ser inundada y drenada a conveniencia y debe permanecer llena de agua marina a menos que se requiera acceso al interior. Un corredor de la muerte de 150 metros, que debe ser el único acceso hacia la ZPC desde AAS, por él correrán las líneas de agua, drenaje, energía y ventilación. Las paredes y el suelo deben ser reforzadas de manera similar a las de la ZPC, con la adición de un sistema de descarga eléctrica capaz de infligir un shock de 20,000 voltios. Una estación de seguridad localizada en la entrada del corredor de la muerte, equipada con no menos de 3 guardias fuertemente armados, a cualquier hora. El armamento debe incluir, pero no limitarse a, al menos un sistema de armamento de proximidad montado en una torreta con una línea de fuego despejada del corredor, con una pantalla de plexiglas para proteger al operador de armas arrojadizas. En el evento de una brecha total, todo el personal de seguridad debe proceder a la estación de seguridad más cercana para la distribución de armas y blindaje. El personal debe permanecer en alerta grado 1 hasta que se confirme la neutralización de SCP-076-2. Transcurridos 90 minutos tras la declaración de brecha total sin que ninguna orden sea dada por algún personal de nivel 4 o superior, se activará la medida de contención final, inundando toda la instalación con agua marina y sellando las puertas de acceso por un mínimo de 24 horas, esto desembocará por necesidad en la muerte de todo el personal del lugar. Descripción. SCP-076 consiste en dos componentes. Un cubo de piedra, SCP-076-1, y una entidad humanoide contenida dentro, SCP-076-2. SCP-076-1 es un cubo de 3 metros hecho de una piedra negra de aspecto cambiante. Toda la superficie, interior y exterior, de SCP-076-1 está cubierta con un patrón de profundas muescas de origen indeterminado. Los análisis con isótopos radiactivos indican que el objeto tiene una antigüedad de por lo menos 10,000 años. Una puerta se localiza en una de las caras, sellada con una cerradura de medio metro en el centro y rodeada de otras 20 cerraduras más pequeñas en un patrón circular. Hasta ahora, ninguna de las llaves ha sido encontrada, haciendo a la puerta imposible de abrir una vez cerrada. La temperatura interior es de aproximadamente 93 grados Kelvin y no puede ser alterada por ningún medio externo o interno. Directamente en el centro del cubo, se encuentra un ataúd de piedra de 13 metros, mantenido en su lugar y sellado por una gran cantidad de cadenas de material y origen desconocido, que se encuentran unidas a las esquinas de SCP-076-1. SCP-076-2 aparenta ser un hombre delgado de origen semítico, casi de 30 años. Posee cabello negro, ojos grises y un tono de piel oliva. El sujeto mide 1,96 metros y pesa 81,65 kilos. En su cuerpo se observan numerosos tatuajes mostrando iconografía arcaica y oscura, mayormente en forma de rostros demoníacos con miradas lascivas, variando desde lo sutil hasta lo directamente ostentoso. Cuando el sujeto es encerrado dentro de SCP-076-1, pasa a estar técnicamente muerto. Sin embargo, ocasionalmente SCP-076-2 despierta, literalmente reviviendo, con todas las funciones necesarias para sustentar vida, completamente restauradas.
Entonces el sujeto intentará abandonar SCP-076-1. Si lo logra, SCP-076-2 entrará en un estado de trance y buscará al ser humano más cercano, ignorando cualquier otra forma de vida en el proceso. Al entrar en contacto con un ser humano vivo, SCP-076-2 entrará en un estado de furia psicótica, donde intentará enfrentar y matar al humano encontrado. A día de hoy solo la muerte del objetivo ha demostrado aplacar efectivamente estos desplantes. Deshabilitar a SCP-076-2 es a menudo problemático debido a sus considerables habilidades físicas. El sujeto posee fuerza y velocidad sobrehumanas y aunque no es invulnerable, ha demostrado una capacidad extraordinaria para soportar dolor y traumas, a pesar que estos detendrían a un humano normal. Previos encuentros han demostrado que SCP-076-2 posee las habilidades, entre otras cosas, de pasar a través de una puerta de seguridad de acero reforzado durante el curso de 4 minutos de asalto continuo, soportar múltiples tiros de calibre BMG-50 en la cabeza y sobrevivir por varios minutos para continuar su matanza, a pesar del enorme daño al cerebelo. Correr cerca de 64 metros en menos de 3 segundos. Desviar balas de pistola y rifle de asalto en el aire con una barra de acero. Sobrevivir por cerca de 1 hora privado de oxígeno antes de asfixiarse finalmente. La habilidad más inusual de SCP-076-2, sin embargo, es la aparente capacidad de materializar espadas y armas de filo de la nada. Grabaciones de vídeo en cámara lenta revelan que las espadas en cuestión son extraídas de una pequeña grieta interdimensional, descrita como un agujero en el espacio. Se desconoce a dónde guía este portal, al igual que los medios que permiten a SCP-076 generar esta fisura. Vídeos de una espada demuestran que está compuesta de un metal negro totalmente antirreflectante, descrito como un negro vacío en el espacio. Como la espada se desvanece inmediatamente cuando deja de estar en contacto con el sujeto, no ha sido posible ningún análisis estructural. SCP-076-2 ha sido efectivamente asesinado en varias ocasiones de las siguientes maneras. Fuego sostenido de rifles de alto calibre. Asfixia. Aplastado debajo de un elevador de 13,5 toneladas utilizado en SCP-076-1. Incinerado mediante el uso de granadas térmicas TH3 colocadas directamente dentro de la cavidad torácica de SCP-076-2. Durante la peor brecha hasta la fecha, el área de contención 25, que solía contener a SCP-076, fue forzada a la autodestrucción con una cabeza nuclear como último recurso, para contener a SCP-076-2 en su intento de fuga, resultando con la destrucción total de la sección y la muerte de todo su personal. SCP-076-1 sobrevivió. Tras la muerte, el cadáver de SCP-076-2 se pudre rápidamente, hasta quedar reducido a polvo. En ese momento SCP-076-1 y el sarcófago interior se cerrarán con gran fuerza y la cerradura rotará, sellando el cierre. SCP-076-2 comenzará a reformarse dentro del ataúd, un proceso que puede tomar desde 6 horas, hasta 25 años. Los pocos análisis póstumos existentes han demostrado que el sistema interno del sujeto es sumamente diferente al nuestro, información documentada en datos borrados. Adicional. SCP-076 fue encontrado en Mongolia, en el año 18, por un arqueólogo de Inglaterra. Todos los miembros de la expedición fueron eventualmente asesinados en el camino de regreso. SCP-076 fue recuperado posteriormente del navío por la Sociedad, una de las organizaciones que luego formaría parte de la moderna Coalición Oculta Global, y colocado en exhibición en su santuario interior. SCP-076 continuó almacenado por años, hasta que SCP-076-2 se volvió activo y escapó él. La razón de la activación de SCP-076 continúa siendo desconocida, pero fue en ese momento que las llaves de las cerraduras se perdieron. Una cacería masiva se lanzó durante 3 años y, hasta que SCP-076-2 fue incapacitado por el agente, matándolo y causando que el sujeto regresara a reformarse en SCP-076-1, para luego ser capturado y asegurado por personal de la Fundación SCP.
El sujeto permaneció en custodia durante 3 años más, bajo constante supervisión y fue exterminado cada vez que se volvió activo, aunque ocasionalmente logró escapar por pequeños períodos de tiempo, muchas veces a causa de brechas provocadas por los ataques de otras organizaciones rivales. Las muertes en la fundación causadas por estos sucesos ascendieron a datos borrados. Datos borrados tras los últimos incidentes, el actual procedimiento respecto a SCP-076 fue implementado, aunque constantemente se actualiza conforme avanza la tecnología. Chao chicos y chicas.